Hello, everybody. Good morning. How are you today? Good morning, teacher. Good morning. Khalil, Mari Flores, Roger Licon, Carmen. Good morning, everybody. How have been your day? ¿Cómo ha ido su día hoy? Carmen, ¿cómo ha estado el día? My goodness. It's going fine. Very good, excellent, or very fine. Mari Flores, how about your day? It's going fine. It's fine, very good. Muy bien, muchachones. Khalil, ¿qué tal ha estado tu día hoy? How have you been your day? Un frío, teacher, porque me metí a bañar. Ay, sí, sí es cierto. Es Roger. How have you been your day, Roger? Fine. Fine. Muy bien. Pues, muchachos, ¿qué vimos ayer? A ver, recordemos. Let's try to remember. What did you learn yesterday? Vimos las partes de la casa. Las partes de la casa. Vocabulary of the house. Vocabulary of the house. Muy bien. Tell me, how do you say cocina? Kitchen. 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 Excelente. Mesa. Table. Table. Muy bien. How do you say silla? Chair. Muy bien. Chair. Excelente. How do you say estufa? Cooker. Estufa. Stuff. Stove. Muy bien. ¿Y horno? ¿El horno de estufa o del microondas? Microondas. El microondas se dice microwave. Very good. Microwave. ¿Y el horno de la estufa? Oven. 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 Perfecto. Oven. Excelente. ¿Cómo le dijo al tazón? Pants. Bowl. Pumps. Bowl. Bowl. Acuérdense, bowl. Acuérdense del americano, del tazón americano. Ok, vamos a ver. How do you say olla? Pot. Pot. Así es. ¿Y cacerola? Which one? Pants. Brown. Ok, muy bien. How do you say plato? Plate. Plate or... Hay otra palabra. ¿Se acuerdan? Dishes. 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 Así es, dishes. Muy bien. ¿Cómo digo al tenedor? Fork. Fork. ¿Y al cuchillo? Knife. Bueno. Knife. Ajá. Así es. Knife. Knife. ¿Cuchara? Spoon. Spoon. Muy bien, sin miedo. Spoon. Perfecto. How do you say al vaso? Plate. Glass. Glass. Perfect. Glass. Muy bien. How do you say a la batidora? Mixer. Mixer. ¿Y la licuadora? Blender. Blender. Perfecto. Muy bien. Blender. How do you say... ¿Cuál nos falta? Uy. Ok. A la campana. Rank. How. Campo. Ajá. Muy bien. Ahora vámonos a la sala.
How do you say sillón con coderas? Chair. Armchair. Muy bien, armchair. Y al sillón amplio, Sofá. sofá. Muy bien. A los cojines, Cushion. 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 Perfecto. La ventana, Window. 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 perfecto. La pared, Wall. Wall. perfecto. Y la mesa que está en medio de la sala, Table. Table. muy bien. Las cortinas, mande. Curtain. Sometimes, también se le puede decir coffee table. Sí, también coffee table, sí. Perfecto. A cortinas. Curtain. Curtain. Ok, curtains. What about alfombra? Carpet. Carpet. ¿Y el tapete? Carpet. Oh, Rug. Muy bien, rug. so, ¿Y la pared? Ah, ya habíamos dicho, la pared, Wall. wall. Walls. la chimenea, Fireplace. fireplace. Muy bien, Fireplace. fireplace, acuérdense. How do you say? No es Living- chimney. ¿Mande? Maestra. ¿Mande? Chimenea no es chimney. También, chimney, también. Sí puede ser Ok. cualquiera de los dos. Cama, Bed. bed. Muy bien, excelente. El techo por afuera, Roof. 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 Perfecto, así es. Al balcón, Balcony. balcony. Muy bien, excelente. Las escaleras, stairs. Stairs. Perfecto. Stairs, muy Stairs. bien. Al jardín, Garden. 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 Y lo que les dije, ¿cómo le decimos? El que separa. ¿Cuál? La barda. La barda, exactamente. Bench. Ajá, bench. Muy bien. El sótano, Basement. 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 Muy bien. Y el ático, Attic. Attic. muy bien, el ático. Ok, ¿cómo le decimos al desagüe, al tubo del desagüe? Dry peoples. Drain. Así. Muy Drain bien. pens. Oh, no, no sé cómo se Drain pronuncia. pipe. Drain pipes. Drain Drain pipe. pipes. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué sigue? El baño. ¿Cómo se dice la tina? Shower. Ok, ese es el para la bañera. Ajá. Ok. Bathroom. Bathroom. Ajá, bathtub, Bathroom. acuérdense, Bathtub. 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 excelente. El Bathtub. lavabo. Lavabo, Sink. sink. Excelente, sink. What about el excusado? Pues, Toilet. toilet. Perfecto. La bomba del agua. ¿Cuál es la bomba de la? Ah, para el que le haces así. Ducha. La bomba del agua, la bomba. Plunger. Ajá, plunger, muy bien, plunger. Se refería al destapacaños, ¿verdad, teacher? Dale, ese mero. No quería decirlo, pero sí, el destapacaños, ok. Ok, vamos a ver. El tapete para salir del baño, de la bañera. Bed mat. Ah, bed mat, ok, muy bien. La toalla, Towel. towel, muy bien. El jabón, Soap. Soap. soap,
Perfecto. La esponja, Mirror. Sponge. Ah, no, ese es espejo. Esponja. Esponja. Sponge. Sponge. ok, perfecto. El espejo, Mirror. Mirror. excelente, muy bien. Ok, vámonos ahora al buró. Perdón, la mesita de noche a un lado de la cama. Bedside. Ajá, muy bien. ¿Cómo ¿cómo le decimos? La cómoda. ¿Las almohadas? La cómoda, donde lo cajonera. Cabinet. Ah, cabinet. Y el que funciona como armario. Teacher, cajonera say chest of drawers. Ah, chest of drawers, así es, chest of drawers. Y el armario, Wardrobe. 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 Perfecto, muy bien. Entonces, Wardrobe. wardrobe. Así es, Wardrobe. así es. Ok, entonces vamos a ver. Nos falta, ok, el cuarto de lavado. La lavadora, Maquini era Washing machine. Washing machine. perfecto. La plancha, Iron. 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 El burro, Irony dress. iron dress, Iron No, board. iron board. iron board. Así es, iron board. Ok, what's the meaning of? Ok, el tendedero. Laundry. Laundry, perfecto. La escoba, Broom. Broom. Brown. ok. Y el trapeador, Mop. mop. Así es, perfecto. Mop. Mop. Mop, muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema de hoy, muchachos, ¿sí? Vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Let me share screen. Vamos a ver. Como vimos lo que es el vocabulario de la casa, vocabulary of the house, el tema en sí, para entrar, es la preposición. Preposición de tiempo y de lugar. But here we are going to start with prepositions of time. Nos vamos a enfocar hoy preposiciones de tiempo. ¿Sí? Ok. Here you have a video. Hay un video aquí. Lo voy a dejar correr todo, muchachos. We are going to watch it, hold it. Then, after that, I'm going to start to pause. ¿Sí? Lo vemos todo. Después hacemos pausas para ir viendo cada preposición. Muy bien. ¿Tienen notas, lápiz y su libreta ahí para ir anotando cualquier cosa que les sea útil a ustedes? Empezamos, pues. So, what days of the week on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? It's as simple as that. Easy, use it with months, seasons, yeah, time of day, or before an exact time. A little something like this. Check it out in June. It's summer, in the evening, in 1963, in a minute, in an hour. Use that at night, at the weekend, or at an exact time, like at 1 p.m. I have a preposition, mission, so listen. Tell me what it's on. So we go on a preposition, mission, listen. And you will never be an end. Use for to indicate the period of time from the past to now, like for 5 years. Years ago, to indicate an exact time in the past, like 5 years ago. Since, for the exact
exact time in the past to now, like since 2001. Used before a particular time, like before May or before the chorus. Up to a particular time, like I'll do this by 3 o'clock. Or you could use by to indicate someone who's done something, like a novel by Henry or this song by me. Use till or till to define the end of a time, like from 9 to 5 or 9 till 5. Use till or until before a particular time, like I'll be waiting till Friday or until the end of time. Preposition, listen, I'm gonna tell you what it's all about. Maybe so we go on a preposition, listen, I think I'll never be an answer. I'm on a preposition, listen, I'm gonna tell you what it's all about. So we go on a preposition, listen, I think I'll never be an answer. Mission complete. Okay, one more time. Bueno. Vamos a ver. Ok, empezamos. Okay, the preposition on is only used with days of the week. ¿Sí? On Monday, on Friday, on Tuesday. Para eso es on. ¿Sí? En martes, en lunes, en miércoles. ¿Sí? Únicamente con días de la semana. Continue. Bueno. It's as simple as that. Easy. Use it with months, seasons, yeah. Okay. The preposition in is used only with who? Months. In January, in February, in May, in April. See? With seasons. Yes? Seasons in spring. Ahí va. In spring, in winter, in autumn, in summer. ¿Sí? In with seasons. Con las estaciones del año. Continue. With time of the year, of the day. Permítanme. With years. ¿Sí? In 2000. In 1945. In 1972. Con los años. Okay. Time of the day. Yes? Time of the day. Aquí empezamos. Time or exact time of the day. Por ejemplo, el tiempo exacto en el día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Hasta lo que se refiere él. ¿Sí? Como son partecitas del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. May I continue? Yes. Yes, okay. Like this, check it out in June, in summer, in the evenings, in 1960. Aquí es lo que les decía. In June, just with the months of the year. In summer, with seasons. In the evening, ¿sí? Con parte exacta del día. In the evening, in the morning, in the afternoon.
And finally, with a year, o con los años. 63 in a minute, in an hour. Okay, in a minute or in an hour. ¿Sí? En un minuto, en una hora. In an hour, I'm going to have my lunch. ¿Sí? En una hora voy a tomar mi lonche. Ok, seguimos. Continue. At night, at the weekend, or at an exact time, like Okay, at, preposition at. ¿Sí? At night, at midnight. ¿Sí? Son partes del día, pero, por ejemplo, en la noche, at midnight, a medianoche, ¿sí? O por la medianoche. At weekend, en el fin de semana, at weekend. At an exact time, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? At 8 o'clock, por ejemplo. At 9 o'clock, at 7 o'clock. Es a lo que se refiere con un tiempo exacto, ¿sí? Ok. ¿Dudas, muchachos? ¿Questions? No, teacher. Ok, continue. at an exact time, like at 5 p.m. Use for to indicate the period of time from Ok, for. Yes. Un periodo de tiempo del pasado a ahora, al presente. Yo puedo decir, a ver. the past to now, like for 5 years. Ok, for. Aquí estamos en el for. Por ejemplo, un tiempo específico. O debe de ser por 5 años, por 5 meses, por 6 días. ¿Sí? Es a lo que se refiere. ¿Sí? For 5 days, for 1 year, for 2 weeks. Seguimos. To indicate an exact time in the past. Ago, hace, tiempo exacto en el pasado. Here, the spaceship mentioned 1961, ¿sí? Desde 1961, ahora, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo ya pasó? ¿Cuántos años? 2001, ay, 50 años, 50 y tantos años. Madre Santa. Ok, entonces, I can say 51 years ago. Hace 51 años. Eso es lo que se refiere a ago. Por eso les dice que se refiere a un tiempo específico o exacto en el pasado. Nada más ago se utiliza para mencionar tiempo en el pasado. ¿Sí, muchachos? No se queden con dudas, pregúntenme. Ok, sigo entonces. Like 5 years ago. It's the exact time in the past. Perdón, Since. maestra. ¿Es ago? ¿Es Ago. ago o es do? No, Do. ago. Ago. Ah, ok. Ago. Ujú. Sí. Gracias, maestra. No, de nada. ¿Cuál dijimos que era este? Sorry. Tiempo en el pasado. Ah, ok, pero este ya lo movimos. Ajá. Ok, a ver. Ah, since. The exact time in the past. Ok, since. Since, no se les olvide. Since, que significa desde. Desde. Por eso les dice aquí ellos, for the exact time in the past to now. Tiempo exacto en el pasado, ahora.
desde ahora. O sea, algo que comenzó en el pasado, pero todavía sigue en el presente. Yo les puedo decir, since 2000, I have ¿Estamos been en el working. presente? ¿Sí? Desde, o sea, science es algo que está pasando, por ejemplo, A ver. since 2019, we have a pandemic. Así O sea, es. desde el 2019 estamos en pandemia. Es algo Así que es. está en el pasado y ahorita. Así es, Sí. papi. Algo que comienza en el pasado, pero sigue continuo o vigente en el presente. Como Así la es. pandemia. Así es, el ejemplo que dio Patti. ¿Cuándo empezó 2019 o 2019? Since 2019, we have the pandemic. ¿Sí? Desde el Yes. 2019 tenemos. 2019. Ujú. Así es. Seguimos. Ok. To now, like since 2001. Used before a particular time. Ok. Before, ¿qué es? Antes. Yes? Example, before May or before the chorus. Yo les puedo decir, before this class, I have another one. Antes de esta clase, tengo otra. ¿Sí? Entonces es una preposición que me indica una actividad antes que otra o un tiempo antes que otro. Por eso es antes, before. Continue. Continue. Like before May or before the up to a particular time, like I'll do this for a trip. Ok, by. Es para decir para. Para las 3 haré la tarea. ¿Sí? I'll do this by 3 o'clock. Y se lee al revés, abusados. Mucho ojo. Para las 3 haré la tarea. ¿Sí? Hoy, o another example. I'll cook by 12 o'clock. Para las 12 cocinaré. O sea, sé que para las 12 yo ya voy a estar cocinando. Para eso se utiliza el by. Ok. Or you could use by to indicate someone who's done something, like a novel by Henry or this song by me. Ok. ¿Para qué otro uso tiene el by? Ok. Cuando decimos que algo fue hecho por alguien. Para eso se utiliza el by. To indicate someone who's done something like a novel by Henry. ¿Sí? ¿Por quién fue escrita la novela? Por Henry. Ok. ¿Por quién canta esta canción? Pues, bueno, se supone que él, ¿verdad? This song by me. Esta canción es cantada por él. By him. ¿Sí, muchachos? Ok. Seguimos. Or this song by me. You turn or tell to find the estimate time, like from 9 to 5. Ok. Preposition from or to. Te marca un inicio y un final de un tiempo. ¿Sí? De las 9 a las 5. Or de las 9 hasta las 5. Otra vez. From, inicio de tiempo, to, final de tiempo. De las 9 a las 5. O de las 9 hasta las 5. O de 9 a 5. ¿Sí? Inicio, final. Questions up to now? ¿Dudas?
No? Okay, continue. All night till 5, you till or until before a particular time, like I'll be waiting till Friday. Okay. Till es como decir también hasta el viernes, ¿sí? Estaré esperando hasta el viernes o hasta el fin del tiempo. ¿Se fijan? Till y until son sinónimos y significan hasta el final de algo. ¿Sí? I'll be working till 3 o'clock. We will be in the class till 11 o'clock. Estaremos en la clase hasta las 11. Estaré trabajando hasta las 3. ¿Se fijan? Para eso puede ser till or until. Hasta. Continue. Okay, continue. Or until the end of time. Questions up to now? ¿Dudas de estas preposicioncitas? Yo les tengo aquí aparte una especie de acordeón para ustedes. Any question? No. No? Okay, let's continue. Now we have here prepositions of time. See? Pay attention. In today's lesson, we will look at prepositions of time. We use at for a precise time, in for months, years, centuries, and long periods, and on for days and dates. Ok, ¿se fijan? Y está un poquito más explicado. At for a precise time. At 11 o'clock, como lo vimos en el otro video. At 7 o'clock. At 4 o'clock. In for months, pero solitos. In January, in February, in April. In years. In 1972, in 2000 years. Centuries, para los siglos. In 20, 21st century, in 22nd century, in 19th century. And long periods of time. Yes? In many years, in 4 hours, acuérdense. On, preposition on for days and dates. Para los días. On Friday, on Saturday. And dates, que son las fechas. Aquí sí tenemos que juntar día y mes. On 25 Friday or on Friday April. ¿Sí? Pero ahí tenemos que utilizar ya el mes o el día y el mes o la fecha, el día y el mes para poder utilizar mi preposición on. ¿Preguntas, muchachos? ¿Questions? ¿Dudas? ¿No? Okay, continue. First, let's look at. We use this for precise times. For example, at 9 o'clock, at 8 o'clock, at bedtime, at breakfast. Ok. Aquí le está agregando tiempos. Por ejemplo, algo cotidiano para ustedes o una actividad. At bedtime, se los menciona, at breakfast. A la hora de ir a la cama, en el desayuno, at supper, at lunch. Yes? Okay. Now, let's look at some more examples. Sheila went home at lunchtime.
The store closed at midnight. I'm sorry, Mr. Pinnard is busy at the moment. Can I take a message? The meeting will start at 10 o'clock. We'll be on a plane at the same time. But you are going to Australia and I'm going to Canada. Note that in some varieties of English, people say at the weekend and at Christmas. For example, I stay with my family at Christmas. I don't usually work at the weekend. Next, let's look at in. We use this for months, years, decades, centuries, and long periods of time. Okay. Okay. Ay. Ok, ahí está. Preposition in, months, in January, in February, in years, decades, in the 70s, in the 80s, ¿sí? En los 80s, en los 90s, in centuries, los siglos, in long periods of time, largos periodos de tiempo. Ok. Long periods of time. For example, in 10 years' time, in 1992, in November. Now, let's look at some more examples with in April, in the past, in the afternoon, in the evening. I was still a high school student in 1992. I'm happiest in the summer. It's my favorite season of the year. And finally, let's look at on. Okay, any question about preposition in? No, teacher. No? Okay, Karin? No? Okay, let's go ahead with preposition on. This is used for days and dates. Oh. For example, on Christmas, on his birthday, on Friday. Now, let's look at some more examples with on. On the first day. On the last day. On Saturday, I'm going to have dinner with my best friend. We haven't seen each other in a long time. John arrives on the 10th, and he'll be here for 1 week. I want to go shopping on my birthday. I'm going to buy myself a lot of expensive things. Sally is currently on holiday. She will be back next Monday. I'm sorry, but I can't make it on that day. I already have plans. When we say last, next, every, and this, we do not also use at, in, on. I went to London last June. Okay. I went to London last June. At, in, on. Okay. These are other kind of expressions. No se toman como preposiciones, son como adverbios. Last, next, every, and this. If we are using this kind of adverbs, we can't, no debemos, or we must not use at, in, or on. Porque ya están estos usándose, estos adverbios están usándose en lugar de las preposiciones. Last Friday, refiriéndome al pasado. Last Friday, last Monday, el lunes pasado, el viernes pasado. Next, future. Next week, la próxima semana. Next month, el próximo año. Every, cada. Yes. Every summer we go to the beach. Cada verano vamos a la playa.
Every no tiene un tiempo específico. ¿Sí? Puede ser presente, pasado o futuro, porque es cada, en sí no te indica un tiempo. Y this, este. This year, I'm going to visit my grandparents. Este año voy a visitar a mis abuelos. Ok. Seguimos. I went to London last June. Not in last June. He's coming back next Tuesday. Not on next Tuesday. I go home every Easter. Not at every Easter. We'll call you this evening. Not in this evening. That's all for today's lesson on prepositions of time. Thank you for watching. Okay, questions about prepositions up to now? ¿Dudas? No, teacher. ¿No? Bueno, sigo entonces. Okay. So we have prepositions of time. Yes? Aquí está el acordeón que yo les dije. ¿Cómo se deben de usar? Se hizo un listado. Prepositions of time with in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring. Mande. La pantalla se ve. Oh, no. Era mi dispositivo, perdón. A ver otra vez, porque no escuché bien. Ah, es que la pantalla tenía como mucho zoom, pero era mi dispositivo. Ah, ok. Entonces no hay problema. No. Ok, seguimos entonces. ¿Sí? In the spring, in the summer, in the fall, in the autumn, in the winter. In 2014, in the 1990s. Aquí esto puede ser opcional, ¿sí? Por eso se los ponen en paréntesis, porque son opcionales. Continue on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on May 5, on a weekday, on the weekend. ¿Sí? Acuérdense que en Estados Unidos decimos on the weekend, but in England or British English is at the weekend. ¿Sí? Y están bien los dos, no hay problema. Next one. Preposition at night, at 10:30, at noon, at midday, or at noon or at midday, que es al mediodía. At midnight, a la medianoche, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. ¿Se fijan? Aquí están las diferencias. Y ambas están correctas. Ok, at sunrise, al amanecer. At sunset, al atardecer. Questions? Teacher, ese no los puede, lo podemos copiar al ratito o ya ahorita. Si quieren, tómenle fotos, si pueden tomarle ahorita. Recuerden que esto ya aparece en la clase, en la plataforma. ¿Sí aparece en la clase? Al ratito, sí, en la clase sí aparece. Sí. Ah, ok. Sí, gracias. Es que estoy usando el celular. Ah, ok, no, está bien. Sí, gracias. May I continue? ¿Ya? Ok, sigo entonces. Ok, aquí está. Este es su acordeón. No se olviden, si le pueden tomar o bajar una copia o algo para que los estén repasando. Bueno, seguimos. Ok. Now, hoy no escucho video porque las preposiciones así son, ¿eh? Es de mucho estar practicando. Entonces vamos a ver, let's continue. Grammar practice. Ahora lo vamos a aplicar. Let's continue. Today's all things grammar.com grammar practice.
In this practice, prepositions of time. Choose the correct preposition of time for each sentence. Are you ready? Let's begin. Number 1. Okay, which one is the correct preposition? He always gets up. And, okay, muy bien, at 7 o'clock specific time. Muy bien. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Number 2. Okay, next one. Which one is it? In. ¿Seguros? In? Because we have Sure. On. On. yes, because we have the month and the date, la fecha del día. Our flight to London leaves on the 2nd of July. Number 3. Okay, next one. In. In. Okay, only the month. Yes, Sharon's birthday is in January. Sharon's birthday is in January. Number 4. Okay, what about this? In. And my grandfather was born in, okay, because it's only the year. My grandfather was born in 1953. Number 5. Okay, what about this one? On. Sure? At. Ah, it's a part of the day. Es una parte del día. I stayed up really At. late. Yes. Last night. I went to bed at. I stayed up really late last night. I went to bed at midnight. Number 6. Okay, what about this one? In. Okay, vamos a ver. Celebration. On. Okay, remember, when it's a celebration, it's on. On your birthday. Number 7. Okay, what about this one? In. Part of the day. Stuart usually goes cycling in the evenings after work. Number 8. Okay, continue. On winter. At. On winter. At, sure, it's a season. In, very good. In Canada, it always snows in winter. Number 9. Okay, what about this one? On. On, it's a day of the week. Very good. Would you like to join us for dinner on Thursday? Number 10. Okay, next one. At. Okay, specific time, yes. I like to read stories to my kids at bedtime. Number 11. Okay, what about that? On. Okay, very good. Day and part of the day.
That store isn't open on Sunday mornings. Number 12. Okay. What is no, teacher? What is noon? Noon? Uh-huh. Mediodía. Okay. At. At. It's at. Okay, very good. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. Number 13. Okay, what about this? Period of time. Es un periodo de tiempo. At. ¿Seguros? No es específico, ¿eh? In. Ajá. In. Hurry up, the train will leave in a few minutes. Number 14. Okay, what about this? On. On. Ajá. If it is British, On and at también, teacher. puede ser. Si es británico, at. Si es American English, is on. On. Pero ambos están correctos. Ok. My brother often goes swimming on the weekend. Fin de semana. Number 15. Okay. In. Ok, muy bien. Our classes finish at 3 in the afternoon. Number 16. Okay. This one. In. Ajá, very good. Years or decades. ¿Sí? Décadas, acuérdense. The Beatles were a popular music band in the 1960s. Number 17. Okay. On. On. Sunrise, acuérdense, al amanecer. At. Oh. At. Ajá. At. At. I sometimes get up at sunrise. to exercise. Number 18. In. Part of the day. Ajá. In. Mi amor. Thank you. Okay. Thanks. Continue. In. Mhm. What time does he Very go to good. work in the morning? Number 19. Okay. Season. On. At. A ver. In. Ay, no. In Y summer. así es porque es estación, la estación del In. año. In. Oh, yes. Do you go? Number 20. At. What time do you go to bed at night? Okay, part of the day. Okay. Okay. Great work, guys. Muy bien, trabajaron. Muy bien. Excelente. ¿Dudas hasta aquí, muchachones? No, teacher. Pero seguimos. Hay que practicar. Dice, okay. Now, prepositions of time. Read and choose the correct answer. Well, we have here. So, on. Sorry. ¿Está bien o está mal?
In Sunday. Está mal. Está mal. Entonces, it's True. false, ¿verdad? It's on. Ah, sí, pero espérenme, déjenme ver. Nosotros lo dejamos así. Creo que tiene que seleccionar la correcta de las tres, ¿no? Ah, sí, cierto. Tienes razón, Khalid. Entonces, it's On Sunday. B. be on Sunday. This is the correct one. Así es. Muy bien, Khalid. Next one. Which one is the correct? B. B, that's right. In the morning, in the evening. Continue. At. C. At. That's right. Excelente. What about this one? On the weekend. C. Sí, okay. At the weekend or on the weekend. Acuérdese, puede ser estas dos. A or C. A or C. Next one. One. On the Letter A. afternoon. On the On the afternoon. afternoon? Sure. Part of the day es parte del día. Entonces, On. At. tampoco. In. Acuérdense, es in the afternoon, in the morning, in the evening. Oh, Acuérdense. No se les olvide. Seguimos. Next one. In Monday morning. Are you sure? Estás mencionando el día y la parte. on. On. Muy bien. Si fuera nada más el día, entonces sí, in. Ah, no, es on, ¿verdad? También. Ok. Seguimos. Next one. Tiempo específico. At. At. Así es. Continue. This one. On February. ¿Seguros? Son O meses. in. In. Así es. Con meses es in. Perfecto. Okay. Seguimos. Next one. At. In. In, that's right. Muy In 2 bien. minutes. Así es. Next one. In. In year. Perfecto. Continue. Periodo de tiempo. In. Sure. At. Así es. Next one. On. Very good. Tenemos el día y el mes. Very good. Continue. In. Un On festejo. Christmas date. Oh. No, sí, no, on. Si on. no tuviera, es on, porque tienen día. Si estuviera Christmas solito, entonces sería at Christmas. ¿Sí? No se les olvide. ¿Sí? Abusados con eso. On Christmas Day. At Christmas. Solito. ¿Sí, muchachos? Entonces, en el siguiente sería sí. Letter C, no, porque es estación del año. Y las estaciones, Okay. ¿cómo las usamos? In. In. Ahí In está. winter. Así es. Ok. Muy bien. Questions up to now. ¿Dudas, muchachones? No, teacher. No, vuélvanlo a ver la clase, muchachos, porque sí las preposiciones nos causan a veces confusión, ¿sí? Entonces hay que estarlos repasando. Nos va a faltar este ejercicio. Por favor, háganlo en casa, ¿sí? Léanlo primero. Read the sentences. Hay que leer, ¿sí? Lo leemos y entonces sí, hay que contestar lo que nos piden. Drag and drop. The prepositions to complete the explanation based on the examples above. Basado en los ejemplos, hay que contestar eso. Los podemos mover. Ok. Then, complete with in, on, or at. ¿Sí? Aquí está.
Continue. Y ese es el ejercicio. And, Ok. hasta ahí. ¿Dudas, muchachones? ¿Preguntas? No. Teacher, ¿solo son ejercicios o se suben a la tarea? Ok. Ejercicios de repaso, muchachos, ¿sí? Ok. Ok, teacher. Entonces, nos vemos mañana, muchachones. Cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí. Y hasta mañana. Goodbye, teacher. Bye, guys. Bye, bye.